El zumbido grave del generador auxiliar era el único sonido constante en el módulo de ingeniería de la nave Estrella Umbral. Allí, entre tubos de plasma, vapores de aceite ionizado y luces parpadeantes, Lucio encontraba su refugio. No porque amara las máquinas, aunque las conocía mejor que nadie, sino porque en ese rincón olvidado por los altos mandos, podía verlas sin ser visto. Naela. Era parte del destacamento diplomático cirellano, un linaje extraterrestre conocido por su elegancia letal. Caminaba como si la gravedad le obedeciera, con una serenidad que ponía a prueba el pulso de cualquiera que la mirara. Su piel, una mezcla entre perla líquida y sombra azulada, brillaba levemente en la penumbra de los pasillos. Sus ojos no tenían pupilas, pero cada vez que se posaban en algo, parecía que el universo mismo se detenía a escuchar. Lucio no hablaba con ella. No podía. No debía. La primera vez que la vio fue 2 años atrás, durante una inspección técnica. Él estaba ajustando los paneles térmicos del hangar 3 cuando un contenedor mal asegurado reventó una válvula criogénica. Todos corrieron. Todos menos Lucio y Naela, que quedó atrapada en el humo helado. Él la sacó en brazos, sin pensarlo, y la cubrió con su cuerpo hasta que llegó la ayuda médica. En cuanto se recuperó, ella simplemente desapareció. Nunca dijo gracias. Nunca lo miró de nuevo. Pero Lucio recordaba cada segundo de aquel momento. Como su piel lo había quemado suavemente. Como su respiración había temblado contra su cuello. Desde entonces, su amor había sido un susurro constante en su pecho, como el eco de un cometa que nunca termina de alejarse. Los demás se burlaban. La estatua alienígena ni siquiera sabe que existes, le decían. Pero él sabía lo que había sentido aquel día. No una fantasía. No un capricho. Algo más antiguo que el lenguaje. Algo que no necesitaba explicación. Esa noche, mientras trabajaba bajo una válvula abierta, una presencia se detuvo tras él. El olor cambió. El aire se volvió denso, cargado de ozono y algo dulce que no venía de este universo. Él giró lentamente, sin aliento. Era Naela. Llevaba el uniforme ceremonial, ceñido al cuerpo, con símbolos cirellanos vivos como brasas. No había guardias. No había protocolo. Solo ella. Solo él. Lucio, dijo, con voz baja, modulada, como si pronunciara una oración prohibida. ¿Por qué siempre me miras así? Él quedó inmóvil. El destornillador cayó de su mano y rebotó suavemente sobre el metal. Su corazón retumbaba con la fuerza de una tormenta solar. No era un sueño. Ella realmente estaba allí, preguntando. Porque te he amado en silencio por años, respondió, sin pensarlo, sin esconderse. Por fin. Ella parpadeó una vez. Un movimiento lento. Su expresión no cambió. Ni ira. Ni sorpresa. Solo algo, contenido. Como si una presa a punto de romperse se resistiera a explotar. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia él. Luego otro. Lucio sintió su respiración detenerse cuando Naela levantó una mano y le acarició la mandíbula. Sus dedos eran finos, más fríos que los de una humana, pero en ese contacto había una intensidad que desbordaba todo lo lógico. Y luego lo besó. Fue un roce al principio, como si quisiera confirmar que sus labios eran reales. Después fue más profundo, más tembloroso, como si el universo entero se hubiera detenido a verlos, y solo el latido de sus bocas tuviera permiso de moverse. El beso duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para romper todo lo que Lucio creía conocer del amor. Cuando se separaron, ella no dijo nada más. Se giró, caminó hacia la puerta. Se detuvo justo antes de cruzarla. No repitas lo que has dicho, Lucio. No aún, y se fue. Él se quedó allí, solo, con el sabor de sus labios aún caliente en la piel, y la certeza de que algo enorme, acababa de comenzar. Una historia que nadie aprobaría. Una historia que podría costarles la vida. Pero también, lo único que siempre había deseado de verdad. Durante 3 días, Lucio no supo si la había perdido. Naela no apareció en el taller. Ni en los corredores, ni en la cubierta diplomática, ni siquiera en las reuniones interraschels donde siempre era el centro de atención. Era como si se hubiera desvanecido después de aquel beso. Como si el acto de mostrarle un fragmento de su alma la hubiera obligado a esconder el resto. Lucio intentó mantenerse ocupado. Reparaba los estabilizadores del ala lateral, calibraba la energía de los propulsores de salto, pero su mente no podía escapar de la imagen de ella inclinándose hacia él,
de sus labios fríos tocando los suyos con una ternura que parecía imposible. Y luego, esa advertencia final. No repitas lo que has dicho. No aún. Esa frase le quemaba en la memoria como una orden sellada con fuego. ¿Qué significaba? ¿Era una amenaza? ¿Una súplica? ¿Una despedida? Todo cambió la noche del cuarto día. Una notificación apareció en su terminal privada, marcada con un código restringido que jamás había visto antes. El texto era breve, directo. Preséntese en el nivel 7, compartimiento rojo. Asunto confidencial. Código, sangre antigua. Lucio sintió que algo lo comprimía por dentro. Ese nivel estaba fuera del alcance del personal técnico. Era una zona reservada para negociaciones de alto nivel, disputas legales entre especies o rituales ancestrales cuya naturaleza era siempre clasificada. Cuando llegó, 2 guardianes irellanos lo dejaron pasar sin mirarlo. Lo escoltaron hasta una sala circular, iluminada solo por cristales suspendidos en el aire. En el centro, sobre una plataforma flotante, estaba ella. Naela. No llevaba su uniforme. En su lugar, una túnica ceremonial negra descendía hasta sus tobillos, cubierta de símbolos vivos que pulsaban lentamente, como si respiraran. Su cabello estaba recogido en una trenza adornada con cintas metálicas, y sus pies descalzos descansaban sobre un círculo de piedra donde se dibujaban letras arcaicas que Lucio no comprendía, pero que lo hacían sentir observado. Ella levantó la mirada. No era la mujer que lo había besado. Era otra. Una Naela con el rostro de una reina ancestral, con los ojos cargados de un peso que parecía venir de 1000 generaciones atrás. Lucio, dijo ella, con una voz tan suave como un pensamiento, pero que retumbó en la sala. ¿Sabes lo que hiciste? Él tragó saliva. Dio un paso al frente. Solo dije la verdad. Ella cerró los ojos. Su expresión era de tormenta contenida. Entre los tuyos, una confesión de amor puede ser ignorada, incluso negada. Pero en mi cultura, tu declaración fue un vínculo. Las palabras que usaste, son palabras que ningún humano debería conocer. Lucio frunció el ceño. No las aprendí. Solo, salieron de mí. Sentí que debía decirlo así. Naela lo miró de nuevo, esta vez no con dureza, sino con una tristeza infinita. Y eso lo hace aún más peligroso. Descendió lentamente de la plataforma y caminó hacia él. Cada paso que daba parecía alterar la atmósfera misma. Cuando estuvo frente a Lucio, alzó una mano y se la apoyó sobre el pecho. Nuestros ancestros creían que cuando 2 almas se reconocen, el universo conspira para unirlas, pero también para probarlas. Mi linaje me había sido trazado desde antes de que yo naciera. Me prometieron al comandante Krovex. Un juramento sellado en sangre, destinado a unir 2 casas de poder. Lucio sintió una corriente helada por la espalda al oír ese nombre. Krovex. Lo había escuchado antes. Líder militar. Mentalista supremo. Sádico refinado. Un monstruo disfrazado de diplomático. ¿Y si te niegas? Ella desvió la mirada. Seré despojada de mi título, exiliada, considerada impura. Tú, serías ejecutado. Las uniones entre sirellanos de sangre noble y humanos están prohibidas por ley ancestral. No por odio. Por miedo. Hay algo en los tuyos, en tu caos, en tu pasión, que altera nuestra línea. Mezcla nuestras esencias. Las cambia. Lucio la tomó suavemente de la muñeca. Su tacto era firme, decidido. Entonces cambiemos lo que deba cambiarse. No voy a huir de lo que siento. Ella tembló. Por primera vez, sus labios se quebraron en una expresión vulnerable, como si la máscara de la realeza se resquebrajara al contacto con una verdad más profunda. Lucio, si nos unimos, dejaré de ser quien soy. Y tú dejarás de ser invisible. Estarás marcado. Perseguido. Él dio un paso más, acortando la distancia hasta que sus respiraciones se encontraron. He vivido oculto, callando lo que sentía, fingiendo no existir para ti. Prefiero morir sabiendo que te amé con cada parte de mí, que seguir respirando sin haberte tocado de verdad. Las lágrimas se formaron en los bordes de los ojos de Naela, brillando como diamantes líquidos bajo la luz de los cristales. No entiendes, él ya lo sabe. Lo ha sentido. Krovex tiene dones que trascienden la materia. Cuando te besé, algo dentro de él despertó. Lucio sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué hará? Ella lo abrazó, por primera vez, sin resistencia. Apoyó la frente contra su pecho. Vendrá. Por mí. Por ti. Y no dejará piedra sin romper hasta hallarnos.
El silencio cayó sobre ellos como un sudario. Y en medio de esa sala sin testigos, Lucio supo que su historia apenas comenzaba. Una historia escrita en fuego y sangre. Una historia que no tenía marcha atrás. Las estrellas parecían más lejanas desde el exilio. La luna industrial Amar 3 no era más que una roca abandonada, usada en el pasado como estación minera y luego olvidada por la Federación. Ahora, era su refugio. Un escondite sin ley, sin rutas registradas, sin comunicaciones activas. Solo polvo gris, estructuras oxidadas y un cielo perpetuamente negro. Allí, Naela y Lucio vivían en una cápsula presurizada, alimentada por energía solar. No había protocolos, ni jerarquías. Solo ellos dos. Dos cuerpos que aprendían a convivir. Dos almas que se buscaban en la oscuridad, como brasas tratando de arder en un mundo que había decidido apagarlas. Lucio despertaba cada mañana al lado de ella, aún sin creerlo. Naela dormía casi sin moverse, con la respiración leve y constante, como si cada sueño fuera una meditación profunda. Su piel brillaba con un tono suave al contacto con la luz débil del amanecer artificial. Cada vez que abría los ojos, lo primero que buscaba era su rostro. No decían siempre palabras. No las necesitaban. Se hablaban con miradas, con caricias, con los dedos que se entrelazaban al compartir el primer bocado del día, con la forma en que ella lo envolvía con su cuerpo cuando el frío se colaba por las paredes metálicas, con los besos lentos que duraban más que cualquier conversación humana, y con las confesiones que nacían justo antes del sueño. Él le hablaba de la tierra, de las lluvias dulces, del sonido de los trenes viejos, del olor a café. Ella le contaba de su infancia entre cristales flotantes, de cómo entrenaba el control de sus pensamientos desde niña, de lo que significaba cargar con un linaje que no había elegido. Una noche, mientras compartían vino destilado de reserva, Naela se apoyó sobre su pecho desnudo, con las piernas entrelazadas con las suyas. ¿Sabes por qué te besé aquel día?, preguntó sin levantar la vista. Lucio acariciaba lentamente su espalda, sintiendo cada vértebra como una nota de una melodía secreta. Porque yo también lo sentí, continuó ella. Desde aquel día en el hangar. Sentí como tu alma se rompía para salvar la mía. Pero no podía decir nada. Estaba prometida. Atada a leyes que no perdonan el amor espontáneo. Lucio le besó la frente. Me bastó ese momento. El saber que no fui invisible. Que no soñé. Naela subió lentamente, montándose sobre él con suavidad, su cuerpo frío deslizándose sobre su piel caliente. Lo miró a los ojos. Estaba seria. Pero había un fuego nuevo en su mirada. No lo soñaste. Y no pienso volver a esconderme. Lo besó. Esta vez con más deseo, con hambre. Sus caderas se movieron lentamente, como una danza cósmica, y Lucio la rodeó con fuerza, respondiendo con cada músculo, con cada latido. Sus cuerpos se buscaron en silencio, llenos de una necesidad desesperada, como si supieran que el tiempo estaba contado. Después del éxtasis, ella se recostó sobre su pecho, sudorosa y temblorosa. Las luces parpadearon. Y entonces gritó. Fue un grito breve, pero gutural. No era dolor físico. Era otra cosa. Lucio se incorporó, la abrazó con fuerza. Naela, ¿qué pasa? Ella no podía hablar. Sus ojos estaban abiertos, inmóviles. Una gota de sangre salió por su nariz. Su cuerpo vibraba como una hoja atrapada en un vórtice. Lucio la sujetó con desesperación. Naela. Finalmente ella volvió en sí, jadeando, palidecida, con el rostro bañado en sudor. Lo has sentido, murmuró. Crobex. Lo sintió. Lucio sintió como el mundo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. ¿Qué sintió? Nuestro vínculo. Nuestra unión. Nuestros cuerpos. Él tiene conexión con mi esencia. Cuando me entregué a ti, esa conexión se agitó. Lo despertó. Y vendrá. Lucio tragó en seco. Su mente trabajaba ya en rutas de escape, en posibles defensas. Pero Naela negó con la cabeza, lentamente. No hay forma de ocultarnos más. Él vendrá, Lucio. Con todo su poder. Con su ejército. Con su rabia. No solo para castigar, sino para reclamar lo que él cree que es suyo. Lucio no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta un compartimento sellado y lo abrió. De su interior sacó una lanza electromagnética vieja, con los bordes desgastados y una celda de plasma en su núcleo. No era una gran arma. Pero era lo que tenía.
La sostuvo entre sus manos, firme. Entonces que venga. No soy noble. No tengo linaje. Pero si quiere arrebatarte de mí, va a tener que hacerlo por encima de mi cadáver. Naela lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Eso es exactamente lo que hará, Lucio. Y por primera vez desde que huyeron, se abrazaron no por deseo, sino por miedo. Un miedo que ya no podían ignorar. Porque el amor había roto todas las reglas. Y ahora, vendría la guerra. Amar 3 tembló antes de que se vieran las naves. El suelo, acostumbrado a años de silencio y abandono, comenzó a crujir como si algo debajo de la superficie quisiera gritar. Lucio sintió el cambio en el aire antes que los sensores lo detectaran. Los insectos mutados del exterior dejaron de moverse. El viento dejó de soplar. Y el cielo artificial del domo superior parpadeó como una vela a punto de extinguirse. Luego vinieron las luces. 3 naves, oscuras como el vacío y afiladas como cuchillas, descendieron sin aviso ni protocolo, cortando la atmósfera con violencia. La cápsula donde Lucio y Naela se refugiaban vibró con cada impacto gravitacional de los motores irellanos. No eran naves de exploración. Eran naves de guerra. Naela ya los esperaba de pie, vestida con su armadura ceremonial negra. Sus placas curvas parecían moverse con ella como una segunda piel viva. Su rostro estaba sereno, pero sus manos no dejaban de cerrarse y abrirse, como si su mente tratara de controlar un temblor invisible. Lucio ajustó el último módulo de energía a su lanza electromagnética. Sabía que era una reliquia, que no podía competir con la tecnología de las tropas que venían. Pero no pensaba rendirse. No mientras ella estuviera en peligro. Todavía podemos huir, dijo él, con la voz áspera. Naela negó lentamente. Donde vayamos, él nos encontrará. Esta vez no viene a negociar. Viene a castigar. Los sensores externos chillaron con una señal única. Krovex había llegado. La cápsula tembló de nuevo. Desde la pantalla de visión exterior, Lucio vio la figura del comandante sirellano descender lentamente entre columnas de humo y fuego. Era más alto que cualquiera de los suyos, envuelto en una capa púrpura cuyas puntas flotaban como tentáculos vivos. Su rostro no era humano ni del todo sirellano. Su piel brillaba como obsidiana bajo la luz, y sus ojos, sin pupilas, vibraban con energía psíquica cruda. Cuando habló, ni siquiera movió los labios. Su voz entró directo en sus mentes. Naela, has roto el juramento. Has contaminado la sangre. Has elegido la debilidad. Naela apretó los puños, sin miedo. He elegido sentir. He elegido vivir. He elegido a Lucio. El aire se volvió más denso. Lucio cayó de rodillas por la presión mental. Una ola invisible lo aplastó contra el suelo como si un planeta entero lo empujara. Y sin embargo, se levantó. Sangrando de la nariz, con los músculos temblando, levantó la lanza hacia Krovex. Si vienes por ella, tendrás que pasar por mí. Krovex giró su rostro lentamente hacia él. Algo parecido a una sonrisa torció sus labios. Un gesto antiguo, cruel. Humanos. Siempre tan patéticos, pero ruidosos. Levantó una mano y un haz de energía pura voló directo hacia Lucio. Naela gritó, pero no llegó a tiempo. El impacto lo lanzó contra el muro de la cápsula, partiéndole el hombro y dejándolo sin aire. Lucio. Él se arrastró. Tosía sangre. Pero no soltó la lanza. No retrocedas. Naela. No vuelvas a encadenarte. Krovex avanzó con lentitud. A su alrededor, los soldados se mantenían inmóviles, sin intervenir. Esto no era una batalla. Era una ejecución ritual. Naela dio un paso al frente. Luego otro. Algo en ella comenzaba a cambiar. Sus ojos comenzaron a brillar. Su armadura se encendió con símbolos antiguos. Su cabello se soltó, flotando como si estuviera bajo el agua. No toques a Lucio. Krovex se detuvo. ¿Te atreves a usar el lenguaje sagrado contra mí? Naela alzó ambas manos. Los símbolos de su pecho se tornaron rojos. El suelo comenzó a agrietarse. El aire silbaba como si algo invisible estuviera a punto de estallar. No necesito permiso. No más juramentos. No más pactos de sangre. Hoy lucho por amor. Lucio sintió que el aire le regresaba a los pulmones. A pesar del dolor, se puso de pie. Se apoyó en la lanza. La miró. Naela ya no era solo una princesa exiliada. Era una tormenta contenida por años. Y ahora, por fin se liberaba.
Crobex gritó algo en una lengua que Lucio no comprendió, y una columna de energía negra emergió del suelo, buscando envolverla. Pero Naela la deshizo con un solo gesto. Sus manos se cruzaron en el aire, y con un estallido de luz pura, una onda expansiva barrió la cápsula. Los cristales estallaron. Los soldados retrocedieron. Lucio se protegió con su cuerpo, sintiendo la energía vibrar dentro de sus huesos. Naela y Crobex flotaban frente a frente, en el aire, a medio metro del suelo. Dos fuerzas opuestas. Dos realidades distintas. Una dictadura del deber contra un grito de libertad. Entonces, ella habló con una voz que no era solo suya. Era la voz de miles de Naelas. De miles de mujeres que fueron usadas, vendidas, prometidas. No volveré a agachar la cabeza. Lanzó un grito agudo, como una canción antigua. Y el cielo de Amar 3 se partió. El cielo no volvió a ser el mismo después de que Naela gritó. El domo atmosférico de Amar 3 colapsó con un estruendo que pareció partir el tiempo. El campo gravitacional falló durante unos segundos y todo se elevó. Piedras, herramientas, partículas, incluso el cuerpo herido de Lucio. La energía liberada por Naela se expandió como un latido estelar, rompiendo los circuitos de las naves sirellanas, desactivando armas, desintegrando parte del blindaje mental de Crobex. La onda psíquica lo había derribado. Crobex, el comandante sagrado, la voluntad de los linajes ancestrales, yacía sobre el suelo roto de Amar 3 con los ojos abiertos de par en par. No muertos, pero ya no los mismos. La mirada que antes quemaba ahora temblaba. Las líneas de poder que recorrían su piel habían perdido el brillo. Su mente, tan inviolable, ahora parecía tambalearse. Naela cayó de rodillas. La energía que liberó había drenado todo. Su piel había perdido el brillo y sus labios estaban secos. El cabello flotaba aún unos segundos antes de descansar sobre su espalda. Jadeaba, pero su mirada seguía encendida. Lucio arrastró su cuerpo ensangrentado hasta ella. Cada centímetro le dolía como fuego líquido. Su hombro colgaba inerte, y su visión se empañaba por momentos, pero nada importaba más que alcanzarla. Cuando por fin lo logró, la abrazó por la cintura, sosteniéndola con lo poco que quedaba de su fuerza. Ella lo miró y sonrió, apenas. Lucio, aún estás aquí. Él la besó en la frente, en silencio. No necesitaba responderle. No había otra opción que estar. Crobex fue levantado por dos soldados. Ya no habló. Ya no invocó rayos, ni emitió amenazas. Simplemente se dejó llevar. Algo en él había muerto. Quizás su orgullo. Quizás su convicción. Quizás la certeza de que el linaje sirellano era invencible. Los demás soldados bajaron la cabeza y abandonaron el campo. No hubo venganza. No hubo justicia. Solo una retirada lenta, pesada, como un imperio herido. Lucio y Naela quedaron solos entre ruinas metálicas y polvo suspendido. La cápsula estaba destruida. La atmósfera comenzaba a fallar. El frío entraba como cuchillas por las grietas. Debían moverse, pero ninguno lo hizo. Ella se acurrucó junto a él, y Lucio la sostuvo tan fuerte como pudo, temiendo que se desvaneciera entre sus brazos. ¿Qué hiciste exactamente?, preguntó con voz ronca. Naela apoyó la frente contra su cuello. Rompí los sellos de herencia. No soy más parte del linaje real. Ya no tengo escudo mental. Ya no soy Naela de Sirella. Solo Naela. Lucio la acarició lentamente, notando la piel de ella más tibia que antes. Más humana. Más viva. Y yo, murmuró él, ya no soy un simple ingeniero. Ella lo miró sin entender. Él sonrió con dolor. Soy el hombre que desafió a un dios por amor. Eso me cambia para siempre. Naela rió muy bajo. Su risa sonaba cansada, pero verdadera. Por primera vez en su vida, no tenía una corona invisible sobre la cabeza. No sentía el peso de su legado. Solo el de sus sentimientos. ¿Crees que ahora sí podemos tener una vida?, preguntó, con voz temblorosa. Lucio miró el horizonte oscuro, donde las estrellas comenzaban a mostrarse de nuevo. Podemos tener algo mejor. Una historia que no dependa de títulos ni de permisos. Solo tú y yo. Ella se abrazó a él más fuerte. Pero el universo no olvida tan fácil, Lucio. Nos considerarán traidores. Buscados. Casados. Lucio cerró los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo sobre el suyo. Lo único que importaba era que ella aún estaba con él. Entonces construyamos un lugar donde los perseguidos por amor puedan ser libres.
Un hogar para los que nunca tuvieron opción de elegir a quién amar. Naela lo miró. Y en ese momento, él supo que algo más nacía en ella. No solo el deseo de amar, sino el deseo de cambiarlo todo. Una causa. Un fuego nuevo. Lucio intentó levantarse, pero su cuerpo colapsó. Naela lo sostuvo. Basta por ahora. Descansa. Yo te cuidaré. Él sonrió con los ojos cerrados. Siempre lo haces. Ella se quedó junto a él, abrazándolo mientras el frío mordía los bordes del domo destruido. No huyeron. No suplicaron ayuda. No pidieron perdón. Porque en ese momento, sabían que lo que habían ganado era más valioso que cualquier perdón. Habían comprado su libertad con sangre. Y el precio del amor había sido justo. Pasaron semanas desde que el nombre de Krovex desapareció de los reportes de inteligencia. Su caída no fue divulgada, pero en las rutas de los comerciantes de frontera, en los susurros de estaciones remotas, comenzó a correr la historia. Una historia sin nombres oficiales. Solo rumores. El comandante inmortal fue vencido. Por una mujer que rompió su linaje. Por un humano que no supo agachar la cabeza. Lucio y Naela, aún heridos, encontraron asilo en un asteroide errante en el sistema Amar. Abandonado por las rutas comerciales, sin señal oficial, sin faros orbitales. Allí, en los restos de un complejo de extracción de helio 9, comenzaron a construir. Primero un refugio, luego un laboratorio improvisado, y finalmente una estación autosuficiente. No lo hicieron solos. Uno a uno comenzaron a llegar. Un técnico humano que fue acusado de amar a una emsari. Una piloto cibernética abandonada por su tripulación por rechazar un matrimonio arreglado. Una pareja formada por un soldado ketán y un poeta de la tierra. Sin registros, sin fronteras, sin rangos. Lucio los recibía con las manos manchadas de grasa y un corazón abierto. Naela los abrazaba sin juzgar, sin protocolo. Había dejado atrás los títulos, pero no el alma del líder. Su voz era la que inspiraba, su mirada era la que daba esperanza. Cuando hablaba, todos escuchaban. Y cuando callaba, todos la seguían igual. Al lugar lo bautizaron con una palabra sireyana prohibida, Sirae, que significaba en tiempos antiguos donde se aman los que no deben. Sirae creció rápido. En menos de un ciclo, la estación contaba con viviendas, invernaderos hidropónicos, laboratorios y una red de defensa autónoma. Sin jerarquías militares, sin gobiernos coloniales. Solo comunidad. Lealtad verdadera. Una mañana, Lucio se despertó antes que Naela. La miró dormir. Ella respiraba tranquila, desnuda bajo las sábanas suaves de fibra orgánica tejida por exiliados de Celeron 4. Su espalda brillaba levemente bajo la luz tenue. El cabello, largo y suelto, le cubría parte del rostro. Había aprendido a dormir profundamente, sin miedo a ser despertada por alarmas o invasiones. Sin cadenas invisibles. Él salió sin hacer ruido. En la plataforma central, decenas de personas trabajaban en silencio. En el cielo estelar, una nave descendía. Otra historia llegaba. Otro corazón buscaba su lugar. Naela apareció minutos después, envuelta en una tela ligera, descalza, con los ojos aún hinchados de sueño. No puedo acostumbrarme a no tener pesadillas, susurró ella. Lucio la rodeó por la cintura desde atrás, apoyó el mentón en su hombro. No es que hayan desaparecido, respondió. Es que ahora sabes que puedes vencerlas. Ella giró el rostro, le dio un beso suave. Luego lo miró a los ojos, seria. Quiero pedirte algo. Lo que sea. Quiero que seas más que el hombre que me salvó. Quiero que seas quien gobierne esto conmigo. Él arqueó una ceja, sorprendido. ¿Gobernar? Pensé que aquí nadie manda. No se trata de mandar. Se trata de ser faro. Tú eres el alma de Sirae. Y yo, necesito estar a tu lado. No solo como amante, sino como igual. Como compañera. Lucio la miró fijamente. Cada línea de su rostro hablaba de fuerza, de renuncia, de reconstrucción. Era la Naela que eligió caer para poder volar. Entonces no quiero gobernar. Quiero construir contigo lo que nadie más se atrevió a imaginar. ¿Y eso qué es? Un lugar donde el amor no sea delito. Donde nadie tenga que elegir entre el deber y el corazón. Donde nuestros hijos, si un día llegan, no tengan que esconder lo que sienten. Naela se quedó en silencio. Sus ojos brillaron. ¿Dices hijos? Lucio asintió. No sé si será posible, pero si alguna vez sucede,
quiero que nazcan sabiendo que su historia empezó con una rebelión por amor. Ella lo besó con fuerza, con las manos temblando por la emoción. Luego, entre risas, lo arrastró de vuelta a su habitación, cerrando la puerta con la mente, con el cuerpo, con el deseo. Esa noche no hubo guerra. Esa noche no hubo gritos ni persecuciones. Solo susurros, piel contra piel, promesas tejidas entre jadeos y caricias largas. Cuando se quedaron dormidos, abrazados, Naela soñó por primera vez en años con algo que no era castigo. Soñó con un campo lleno de flores azules, un cielo sin sombras, y un niño de ojos humanos corriendo con alas de cristal. Lucio dormía a su lado, con una sonrisa en los labios. Y Sirae, la estación nacida del amor imposible, se volvió un faro en la galaxia. Un santuario. Un reino prohibido. Una leyenda. Y sobre todo, un hogar.